Los dirigentes que ahora nos acompañan nos van a contar la realidad, su visión, su óptica de cómo están viviendo los salvadoreños toda esta vicisitud de los trabajadores salvadoreños, porque sabe usted que, bueno, la fuerza laboral más poderosa son los trabajadores del Estado y privados. Tengo ya en los estudios a esta hora de la noche, amigos televidentes, a Silvia Navarrete. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas a esta hora de la noche. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Buenas noches y nuevamente pues le agradecemos este espacio ya que nos permite llegar hasta la población y nosotros pues siempre dispuestos a buscar lo mejor para la clase trabajadora. Bien, así se habla, Silvia. Y bien, amigos televidentes, con nosotros Luis Alberto Melara. Ortega, Luis Alberto Ortega. Me pusieron mal, ¿no? Producción, por favor, pongan bien el nombre. Luis Alberto Ortega. Mire, este es un hombre de mucha lucha sindical. Él es el secretario general del sindicato de la Asamblea Legislativa y secretario de conflictos de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreña, Luis Alberto Ortega. Le voy a recordar algo de Ortega, ¿verdad? ¿Qué tal? Qué gusto me da saludarle y tenerlo acá, a un hombre histórico como lo es usted. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos los que están pendientes de este bonito programa. Estamos a la orden. Pues bien, los voy a poner en autos referente a Luis Alberto Ortega. Él tuvo un mano a mano porque lo destituyeron de la Asamblea Legislativa. En ese tiempo estaba Sigfrido Reyes, me parece, ¿verdad? Sí, así es. Y usted tuvo una huelga de hambre. También. ¿Durante cuánto tiempo? Un mes, licenciado. Sí. Huelga de hambre para que lo restituyeran, porque usted creó el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Fue muy duro en ese entonces, en el 2010. Creamos el sindicato, pues lamentablemente creímos que íbamos a tener el apoyo de los partidos y principalmente del FMLN. Nunca creímos que íbamos a tener una discordancia por organizarlos cuando realmente como partido fue una de las cosas que siempre se dijo que apoyaban los trabajadores. Entonces, lastimosamente no fue así y pues me despidieron en el 2010. Tuvimos que hacer una batalla muy fuerte. Como usted ya lo ha explicado, una huelga de hambre, también pusimos demandas a todas las instancias a nivel nacional e internacional, como fue la OIT y la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos en Estados Unidos. Y que ganó, ¿verdad? Todas. Gracias a Dios se ganaron todas y nuevamente me restituyeron. Y está restituido actualmente sí, en el Sindicato de Trabajadores. Ahí estamos en la lucha. Ya Bien. Muy fuerte, sí. 10 años del sindicato también. Qué lucha más fuerte, amigos televidentes. Así es que, ya ven, tenemos con nosotros verdaderos representantes de los trabajadores que han luchado, que se han ganado el puesto a pulso, palmo a palmo, como Silvia Navarrete también, reconocida en el ámbito de los trabajadores de la salud. Y vamos a comenzar porque les he llamado a ustedes, señores dirigentes sindicales y dirigentes gremiales, para que nos puedan dar una valoración, Silvia, del primer año del presidente Nayib Bukele y para ver los visos que ha tenido. Usted quizá más va a comprender también, Silvia, lo que dijo el presidente Bukele en su primer año. Eso lo dijo y así él ha estado actuando de esta forma. No estamos criticando, estamos observando de cómo los comportamientos políticos de nuestra atmósfera que estamos viviendo socialmente en nuestro país. Vamos a ver, les invito a que veamos a continuación lo que dijo el presidente Bukele y de ahí arrancamos para poderlo evaluar. Veamos. Porque este Estado necesita una reforma. Y cuando hablo de una reforma, me refiero a una reforma del Estado, que debe de incluir más justicia. Pero no estamos hablando de sistemas arcaicos, obsoletos, que demostraron que no funcionan, no. Estamos hablando de una reforma de justicia. Porque aquí, lo que ha habido, lo que se ve en las calles, en los pueblos, por eso es que se asustan cuando ven las encuestas. Porque cuando ven, dicen, no, si ya les estuvimos pitando toda la noche, si eso todo el mundo los odia. Y cuando ven las encuestas y se dan cuenta que son el 3.1% y que el 95.7%, encuestas hechas por ellos, ¿no? No encuesta nuestra, encuesta de ellos. Cuando se dan cuenta que son el 3%, eso no puede ser.
Si yo veo a mi alrededor que todos odian al gobierno, claro, si es que el 3% del país, de acuerdo a las estadísticas, son 210,000 personas. Bien, Silvia, al cumplir el año, el presidente ha sido muy claro en que hay que reformar el Estado y que cuenta con el 97, dice él, de aprobación, solo un 3%. Pero vamos a ver la valoración suya, y usted que está ahora en esta coyuntura de la pandemia del COVID, la lluvia de los trabajadores, ¿cuál es su evaluación del primer año de Nayib Bukele, Silvia? Bueno, quizás en primer momento hacer una reflexión que el señor Bukele llega a la presidencia en un momento en que hay un gran resentimiento por parte de la población hacia el partido Arena, por todas las situaciones que se dieron, por todos los problemas que se vinieron dando, todos los actos de corrupción que se cometieron, todas las injusticias. Luego el pueblo cifra sus esperanzas en el partido FMLN, que prometió a la población salvadoreña venir y corregir todo lo que tenía que ver con la corrupción, todo lo que tenía que ver con las injusticias. Más sin embargo, volvemos a tener como pueblo una mala experiencia con un partido que prometió estar al lado del pueblo, estar al lado de los trabajadores, y que al final pudimos darnos cuenta de que fue todo lo contrario. Un ejemplo de represión pues fue precisamente la destitución del compañero Luis Ortega, entre otras situaciones que se dieron, porque se dieron gran cantidad de despidos. Entonces, el pueblo cifra sus esperanzas en un nuevo líder, en un candidato que igual viene y nos promete romper con toda esa situación, no permitir corrupción, no permitir injusticias, y el pueblo esperanzado a que, siendo un político prácticamente nuevo, porque vimos cuando se inició en el partido FMLN, ¿verdad? Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán por el partido FMLN, luego fue alcalde también de San Salvador, y él se inicia como político en este partido. Luego, toda la población, precisamente por las promesas hechas durante la campaña, esperamos un comportamiento diferente. Y no podemos decir nosotros, digo, si nosotros estamos en el 3%, pues habría que ver. Yo creo que mucha gente realmente no se atreve a dar su opinión por temor a los insultos, por temor a los ataques en redes sociales, en medios de comunicación, pero no podemos decir que ha sido una actuación perfecta ni apegada a lo que realmente nos prometió. Por ejemplo, la transparencia es importante, pues. Entonces, si nosotros no estamos cuestionando el hecho de o acusando de que se ha robado algo, pero los informes, por ejemplo, el informe de su primer año de gestión, nosotros lo seguimos esperando, ¿verdad? Porque aunque se dio un discurso, prácticamente fue un meeting en donde hace su propia valoración, hay algunas cuestiones en las que nosotros no coincidimos porque no es realmente lo que nosotros hemos esperado. ¿Temen ustedes Más que se esté bien, repitiendo la historia de los antecesores partidos que fallaron? Pues en algunas situaciones sí se está repitiendo la historia y ya lo pudimos comprobar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se hace demasiada propaganda y se quiere, por medio de la propaganda, hacer creer que aquí todo está bien. Por ejemplo, en el sistema de salud, nosotros no podemos decir que es 100% cierto lo que se te dice a través de los medios de comunicación.
Y eso lo hemos visto precisamente en esta pandemia. Por ejemplo, lo último, que se dice que se tienen instaladas las UCIs en los hospitales, cosa que realmente no es apegado a la realidad. Una unidad de cuidados intensivos no es únicamente poner una cama nueva, un respirador, ¿verdad? Sino que se requiere de mucho más para decir tenemos una unidad de cuidados intensivos instalada en un hospital. Perfecto, Silvia, vamos a seguir hablando de ese tema, de lo de la salud. Por lo menos esa es la posición de uno de los sindicatos de salud de nuestro país, Silvia Navarrete. Y también tenemos en nuestros estudios a Luis Alberto Ortega, con quien también estaremos pidiéndole su evaluación del primer año del presidente Nayib Bukele, luego de estos mensajes que son para usted. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y en esta noche, amigos televidentes, hablamos con los dirigentes sindicales, los dirigentes de los trabajadores salvadoreños, precisamente en esta coyuntura. Mire usted, un año de gestión del presidente Nayib Bukele, como también, amigos televidentes, esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 y encima las lluvias. Tenemos en nuestros estudios a Silvia Navarrete, secretaria general de Citra Salud, como también a Luis Alberto Ortega, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa y secretario de Conflictos de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNT. Para seguir en este marco de referencia, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Bukele precisamente en una de las zonas marginales donde calificó a sus adversarios políticos. Vamos a ver qué nos dice Luis Alberto y Silvia Navarrete referente a esto, lo que dijo el presidente bajo la lluvia, bastante molesto, y precisamente cuando se cumple un año de su gestión al frente del Ejecutivo. Veamos. Ya llegó a lo más alto posible, no se puede aborrecerlos más. Y me dice, es que ellos no están apostando a que el pueblo los quiera. Ellos ya saben que el pueblo los odia, saben que el pueblo les dan asco. Necesitamos los fondos, tenemos casi 3 meses con los fondos secuestrados por esos sinvergüenzas en la Asamblea Legislativa. Esos son los presidentes que tuvimos, el anterior está en la cárcel y el anterior murió en arresto domiciliario. Esos son los presidentes que añoran, sinvergüenzas igual que ellos. Como dice la ley de protección civil aprobada en 2005 por los mismos diputados sinvergüenzas que están ahora en la Asamblea Legislativa. Entonces, Luis Alberto Ortega, realmente, ¿cuál es su evaluación viendo cómo él se desempeña y habla? Mire, voy a referirme a los dos. Primero, el primer punto, cuando él dice que va a reformar el Estado, el señor presidente. A mí me llama la atención y como trabajadores y como pueblo creo que sería bueno, pero si vamos a hacer una reforma, no solo de los sectores políticos, gobierno, diputados, Corte Suprema de Justicia y otros entes, como 3 órganos de Estado, sino que esa reforma debe nacer verdaderamente del pueblo. No podría ser una reforma al Estado sin tomar en cuenta que salga del pueblo, que salga de los trabajadores, que salga de los vendedores, de los comerciantes, de los abogados y de todos los sectores vivos de la sociedad. Porque una reforma donde no se toquen los puntos medulares, como es la parte política, como es la parte económica, como es la parte social, que es la parte estructural que le da un beneficio y le da un desarrollo al pueblo, si no se tocan esas partes, no va a haber ninguna reforma que ayude al pueblo, que sea justa como el presidente lo ha expresado. ¿Qué quiero decir? Que en este país, los trabajadores y el pueblo, los de abajo, digamos, los que dan el desarrollo, somos los que aportamos al país. Somos los que damos el impuesto, los que aportamos, dice que son los trabajadores y el pueblo, el 83% de la parte de los impuestos. Y la gran empresa, los millonarios, aportan solo el 13%. Entonces, señor presidente, nosotros como trabajadores le tomamos la palabra. Significa que aquí los grandes empresarios, los que ganan millonadas, tendrían que pagar impuestos, porque ellos no pagan impuestos hasta ahorita. Ahí va una parte de la reforma. La otra parte de la reforma tiene que ir que los sectores más golpeados de este país tienen que ser beneficiados socialmente y económicamente. Han sido los más olvidados
tras gobierno. Y hasta ahora, pues el presidente está planteando unos elementos que podrían ser buenos, pero hay que discutirlos y debería ser el pueblo. Si no se toma en cuenta a los trabajadores, si no se toma en cuenta al pueblo, que es el que le da el sostén al país, y se hacen reformas que verdaderamente se pague lo que se debe pagar. Los grandes empresarios que tienen más ganancias, pues deben de pagar más, y los pobres, los trabajadores, tienen que pagar menos. Aquí es al revés. La factura y el golpe va solo para los de abajo, solo para los trabajadores. Esa es parte de justicia. Con la otra parte, que el presidente se ha expresado y llama sinvergüenzas a los señores diputados, que son mis jefes, yo debo de decirlo, que nosotros no estamos dentro de esa lógica de dar un sí o un no a lo que dice el presidente. Simplemente nosotros somos trabajadores, y como trabajadores lo que debemos de hacer es exigir que haya una buena relación entre los entes del país, tanto del gobierno central como del gobierno, como la Asamblea Legislativa y la Corte. No beneficia ese choque entre poderes, no beneficia a los trabajadores ni beneficia al pueblo. Al final, los políticos, el presidente, los diputados, la Corte y todos los entes de poder político van a ponerse de acuerdo, pero los golpes de toda esa crisis, ¿quién la paga? La pagamos los trabajadores. Que son las consecuencias de correcto, los actos de los políticos. Correcto. La paga la clase trabajadora. Lo paga la clase trabajadora y la paga el pueblo. Eso. ¿Y la está pagando en la actualidad? Le está pagando y la vamos a pagar muy actualidad. dura. El presidente, está bien que le llame a los diputados que le aprueben esos fondos, pero al final todos esos fondos, hasta el último 5, lo va a tener que pagar este pueblo, lo va a tener que pagar los trabajadores. Y la crisis política, la crisis económica y social, a quien va a afectar más va a ser a los trabajadores y al pueblo, siempre. Ahora bien, ¿y ustedes qué piensan hacer como trabajadores para poder contrarrestar esta situación? Que ustedes la están leyendo perfectamente. Sí, claro, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Primero, el pueblo, los trabajadores debemos estar informados. Debemos estar muy bien informados de lo que acontece en nuestro país y lo que acontece a nivel internacional, porque está íntimamente relacionado. Y todo afecta lo que está pasando en el mundo ahorita, la crisis de salud que tenemos, y que nosotros debemos de decirlo, nosotros como sindicatos apoyamos la cuarentena desde un principio, lo que dijo el presidente, y lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando. Señor presidente, estamos de acuerdo en eso. Lo principal es salvar la vida, lo principal es la salud. Sin salud no puede haber desarrollo, no puede haber empleo, no puede haber la riqueza que se genera en un país. La riqueza la generan los trabajadores y la genera el pueblo. Por lo tanto, que ustedes como trabajadores, ¿cómo ven el año del presidente? Bueno, yo le voy a decir que veo cosas positivas y cosas negativas de lo que he hablado. Lo positivo, miren, el haber hecho la cuarentena y haber llamado y hacer todas estas medidas, se ha ayudado. Que han habido casos, y tenemos más de 2.000 casos ahorita, 2.700 casos, pero esto creo que ha ayudado. Estuviésemos quizás en un nivel más alto si no se hubiesen hecho esas medidas. Nosotros le hemos acompañado. No acompañamos ese conflicto entre los empresarios, ¿verdad?, y la asamblea, porque los empresarios no están viendo también el tema de la vida, el tema de los trabajadores. Hoy se han dado cuenta, con 2 meses que no han trabajado, que los trabajadores somos necesarios para generar esa riqueza de un país. Hoy se han dado cuenta. Entonces yo quiero decir que esa parte del presidente la vemos bien. La otra parte que hay que decirla que está muy buena es la parte de la delincuencia. Esa parte que ha ido bajando, los niveles de delincuencia, el pueblo lo ven bien, nosotros lo vemos bien, y es un elemento positivo. Pero lo que no nos parece, yo debo decirlo claramente, y se lo decimos, señor presidente, es esa situación del choque político, del choque entre poderes, que eso no beneficia, yo se lo digo, no beneficia al país, no lo beneficia a usted, ni beneficia a la Asamblea, ni el otro órgano que es la Corte Suprema de Justicia. A quien va a afectar todo eso va a ser siempre al pueblo, y eso no es bueno. Entonces esas partes son negativas, y le digo
mire la parte, tal vez un error que el señor presidente, yo creo que él está consciente, porque el haber metido la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa, eso es un elemento negativo, señor presidente, porque este pueblo, El Salvador, recuerde que los militares oprimieron, los militares masacraron, mucho pueblo, muchas comunidades en este país fueron masacradas en las calles. Hubo mucha represión de parte de los militares. Usted le está dando un realce a los militares y a mí no me parece malo eso, pero no me parece bien que a la Asamblea fuese con la Fuerza Armada y con la Policía Nacional Civil y se diera un elemento de eso. Yo creo que eso fue negativo. Esa parte yo la veo negativo y el conflicto, pero sí tiene cosas que son también aplaudibles, como la parte de cómo ha manejado la parte de la pandemia, de esta situación del virus, es positiva, y la otra parte de la situación de la seguridad, que creo que también es un elemento positivo. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con los dirigentes sindicales de nuestro país. Cuando volvamos vamos a estar discutiendo eso, que el presidente tuvo una reunión con dirigentes sindicales, a los que unos sí y otros no. Vamos a ver qué nos dicen los presentes acá. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Conversamos esta noche con Silvia Navarrete, secretaria de Cintra Salud, como también con Luis Alberto Ortega, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Asamblea Legislativa y de Conflictos de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNT. Pues bien, lo que dije anteriormente, antes de irnos al corte que acabamos de pasar, era que el presidente Nayib Bukele, durante esta coyuntura del COVID-19, aún no teníamos las lluvias, mandó a llamar a dirigentes sindicales, pero no llamó a los que tengo aquí presentes esta noche. Y en esa oportunidad, un reconocido dirigente sindical le dijo esto al presidente. Vamos a ver, producción, si podemos escuchar a lo que dijo este dirigente sindical, que sí fue llamado a Capres, pero otros no. ¿Por qué? Veamos. Traemos un documento aquí firmado, que le vamos a pedir a usted la firma también para el compromiso. Queremos pedirle, presidente, que se nacionalicen las pensiones. Es que los que ahorita están administrando nuestro dinero, robándose nuestro dinero, son los mismos que lo están atacando a usted y que nos atacan a todos nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros estemos financiando, seamos los financistas de los que atacan al pueblo salvadoreño? En virtud de ello, creo que es menester inmediato de pedirle a usted, presidente, que nos ayude. Yo sé que no es responsabilidad suya, sé que eso es obligación de los mismos diputados que no quieren legislar para derogar la ley SAP, pero le quiero pedir a usted... Incluso las reformas, si no se quisiera hacer una totalidad de una reforma, también depende de los diputados. Incluso la última reforma, que fue totalmente nociva para los trabajadores. Totalmente. Fue aprobada por Arena y el FMLN, aprobada por los diputados. Silvia, ¿cómo le ven ustedes que no fueron invitados ahí a Capres cuando se hizo todo ese montaje? Había bastantes dirigentes sindicales. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo leen esa situación? Bueno, realmente esta situación es preocupante porque a todas las organizaciones sindicales que hemos sido críticos se nos hace a un lado, se nos discrimina y se invita precisamente a aquellas personas que no han tenido una posición firme en la lucha sindical. Simplemente han encauzado sus luchas según conveniencia y según el partido que se encuentra en el gobierno. Y eso lo hemos podido ir observando en los gobiernos de Arena, en los gobiernos del FMLN. Estos mismos, yo les digo, pseudo dirigentes sindicales, son los que han andado hablando por la clase trabajadora cuando realmente no representan los intereses de los trabajadores. Tanto así que esta propuesta que presenta el señor Roswell, la mayoría de trabajadores la desconocemos. No sé si él y su sindicato la han estudiado, han tenido asesoría técnica para elaborar la propuesta. Pero ¿quién montó esta reunión? ¿Silvia?
Esa es la otra situación que preocupa, porque quien nombra a estos señores como representantes de los trabajadores es precisamente el señor Rolando Castro, ministro de Trabajo. Entonces, un ministro de Trabajo no puede elegir a los representantes de los trabajadores. Si fuera así, cada vez que tiene asamblea general un sindicato, se invitaría al señor ministro de Trabajo para que vaya a elegir a la junta directiva. Esa es una cuestión que la deciden los trabajadores. Y el papel de Rolando Castro, él fue dirigente sindical en su tiempo, ahora es ministro. ¿Cómo ven ustedes la actitud de él hacia ustedes? La gente o sigue actuando como ha sido toda la vida, o cambia de acuerdo a conveniencia. Entonces, nosotros sí esperamos que el señor presidente revise a los funcionarios, revise a sus ministros, porque no puede ser que una persona que haya electo él, en donde él ha prometido que va a hacer las cosas diferentes, venga y haga las cosas peor aún que lo han hecho los ministros de trabajo anteriores, porque no es esta la única actitud negativa que se ha observado. Por ejemplo, hoy con la situación de la pandemia y de la cuarentena, han habido trabajadores despedidos y no se ha visto actuar al Ministerio de Trabajo. Entonces eso no puede ser. Y creemos que sí, es necesario que se revise y que realmente vea si esta persona está funcionando de acuerdo a los lineamientos y a las promesas que ha dado el señor presidente, porque cuando nosotros vemos este tipo de actitudes, en primer lugar, está discriminando a las organizaciones sindicales serias que estamos reconocidas. Nosotros somos miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, somos miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños. Esta misma CNTS está constituida por 5 sindicatos, la Federación, y más de 38 sindicatos, la Confederación, en donde estamos la mayoría de sindicatos de los sectores más importantes del país. Entonces, ¿cómo es posible que se margine a los trabajadores de la Asamblea Legislativa, a los trabajadores del Ministerio de Hacienda, de Economía, y se llame a un pequeño grupo, salud, que se llame a un pequeño grupo que realmente no está representando los intereses de la clase trabajadora? ¿Qué dice ante esta exposición usted, Luis Alberto Ortega, de Silvia Navarrete? Sí. Bien amplia y clara. Sí, mire, yo creo que abonando un poco lo que dice Silvita, pero más que todo decir que nosotros no es que nos sintamos mal porque no nos invitaron. Lo que vemos es lo que decía Silvia. El presidente debe evaluar, el ministro debe evaluar también. El que aquí en este país, El Salvador, hay 8 confederaciones. Las confederaciones están conformadas por las federaciones, y esas 8 confederaciones son las que deberían de haberse sentado con el señor presidente y todos los compañeros que ahí estuvieron. No tenemos problema con eso. El problema es que nosotros como confederación, que aglutinamos con 5 federaciones y 38 sindicatos, a nosotros como confederación, que son las representativas legalmente, no se nos invita. Entonces le hacemos un llamado al señor presidente y al ministro que rectifiquen, porque dentro del tripartismo, dentro de la OIT, se llama un diálogo social, significa que las partes vivas, en este caso los trabajadores, somos representativos a nivel nacional, y se debe dentro del diálogo social las 3 partes, tanto el gobierno y los empresarios y los trabajadores, son los que se deben de sentar para buscarle las salidas al país y echar adelante el desarrollo de un país. Nosotros no estamos en contra de que se reúna el señor presidente. Lo que no estamos de acuerdo es que a nosotros, digamos, no se tomó en cuenta las federaciones. Y si los compañeros que estuvieron ahí en esa reunión van a entregar
a decir que no van a luchar por los derechos, como es no seguir apoyando los contratos colectivos de trabajo, como es los derechos conquistados que han costado lucha, sangre y sacrificio en las calles, en las instituciones. Entonces a nosotros eso sí nos preocupa, porque nosotros nunca hemos dicho retroceder en un derecho, porque la Constitución, el artículo 52 dice que los derechos a favor de los trabajadores son irrenunciables, no podemos renunciar a ningún derecho. Entonces eso sí nos llama la atención, que los compañeros que estuvieron ahí se pusieron a la orden total del presidente y dijeron incluso retroceder y dar la espalda a defender los derechos laborales. En esa parte es la que nosotros no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo, señor presidente, que se debe trabajar, y nosotros estamos de acuerdo en trabajar con usted, y le pedimos que se reflexione y que se analice la actitud para que en otra posible reunión en el futuro nos sentemos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a apoyar las cosas que sean positivas para los trabajadores y para el país, pero que sea transparente, que sea en la vía del respeto de la Constitución y de las leyes y del marco de defender los derechos de los trabajadores. ¿Por qué cree que invisibilizaron a las confederaciones? Pues desconozco, porque están ahí, desconozco, ahí están, nosotros... pero las invisibilizaron, sí, como que no existe. Sí, yo creo... Y el ministro, siendo un hombre que conoce esta rama, pues lo ignoró. Yo más creo que es una actitud temporal que fue mal calculada políticamente, porque eso no contribuye más en la crisis que nos encontramos de una pandemia, donde estamos en una situación de una crisis profunda. Entonces debería de ver el señor ministro y el señor presidente de haber llamado a todas las confederaciones y los sindicatos y darnos una sentada. Eso no es malo, ir a discutir en la casa presidencial los temas de nación, los temas de interés de los trabajadores. Entonces yo creo que fue un mal cálculo político y una situación que esperaría que el señor ministro recapacite y que el señor presidente evalúe esta parte, porque nosotros no estamos en contra suya, señor presidente, estamos a la par del pueblo y estamos listos para contribuir en su gobierno, para contribuir a la nación, pero dentro de una lógica del respeto. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente corte, ya volvemos con más para que ambos sindicatos, tanto de salud como de Asamblea Legislativa, nos digan cómo están haciendo los trabajadores salvadoreños en esta coyuntura de cuarentena y sobre todo con las lluvias. Y hay un aviso de que quizá está en riesgo el pago de salarios al sector público. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Le pregunto a Silvia Navarrete cómo están haciendo los trabajadores de salud en esta coyuntura y sobre todo cómo ven ustedes que el ministro de Hacienda anuncia que, o deja entrever, mejor dicho, que los salarios de los trabajadores públicos están en riesgo. Sí, en primer lugar, los trabajadores de salud continuamos siempre corriendo todos los riesgos, exponiendo la vida no únicamente de los trabajadores, sino de todas las personas alrededor de los trabajadores, su familia, ¿verdad? Entonces, continuamos con la misma problemática de que se dificulta a que a cada trabajador le entreguen su equipo de protección personal. Seguimos con el problema de la saturación en los hospitales y toda esta situación pues se viene a sumar precisamente el nuevo problema que tenemos con estas lluvias y todos los eventos que se han dado, en donde incluso hemos tenido hasta personas fallecidas, lo cual es muy lamentable, pero en medio de todo esto se nos viene también otra preocupación, en donde el señor ministro de Hacienda prácticamente dijo que no va a haber dinero para cancelar los salarios de los trabajadores públicos, lo cual pues nosotros no creemos en un 100% que sea
realidad que no se cuenta con los fondos para los pagos de salarios. Hay un presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa y esos fondos tienen que estar disponibles para el pago de los salarios, porque los salarios no dependen de un préstamo. Más bien creemos que está siendo usada esta situación para presionar para que estos préstamos sean aprobados. Pero igual, la otra situación que vemos es que si realmente se quiere lograr este objetivo, pues debería de bajarle a ese enfrentamiento que existe entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, porque quieras o no, cada uno tiene su cuota de poder. Entonces no es posible que tengamos un gobierno en donde los poderes, los tres poderes están divorciados y están enfrentados, porque como lo dijo Luis Ortega al final, los que sufrimos las consecuencias somos los trabajadores, y parte de ese problema que se está dando es que ya nos estén amenazando a los trabajadores con que no vamos a recibir nuestro salario, lo cual sería una grave equivocación, porque ningún trabajador se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se pasó el mes y no recibe su salario. Eso no puede ser. Luis, ¿cómo ve esta situación? Porque realmente en la Asamblea Legislativa los salarios ahí están. Sí, claro. Pero el presidente también dijo, le voy a quitar el salario a los diputados. ¿Irían también los trabajadores? No, yo creo que no puede echar dentro del mismo guacal a todos. A todos, ok. Los trabajadores, ya Silvita lo ha dicho, está un presupuesto que debe ser respetado, el presupuesto de la nación. Y nosotros, yo quiero decirle que personalmente me llamó la atención lo que dijo el ministro, incluso le contestamos como sindicato, porque él expresó que iban a quitar grasa del Estado. Primero nosotros le exigimos respeto para los trabajadores, porque los trabajadores no somos grasa del Estado. En todo caso, si quiere hablar de grasa del Estado, tiene que ver con los funcionarios de alto nivel que tiene el gobierno, que tienen grandes salarios, de 5,000, de 7,000 dólares, hasta 8,000 podría ser, no sé, pero andan salarios altísimos. Eso es grasa del Estado. Y otra serie de cosas que podría ser grasa, pero no los trabajadores. Los trabajadores no somos eso. Entonces le pedimos respeto a él y a todos. Yo quiero pedirle a todos los funcionarios de gobierno respeto, así como nosotros respetamos a nuestras autoridades, que son nuestros jefes, nuestros patronos, también él como patrono, las autoridades, el presidente, el ministro y todas las autoridades, le merece también respeto a los trabajadores y al pueblo. Entonces yo quiero decir de que sí, es una situación grave y por eso insisto nuevamente lo que decía Silvita, que lo ha apuntado ahorita, pero yo lo expliqué al principio. El tema del conflicto entre poderes del Estado, entre el gobierno central y la Asamblea Legislativa, lleva a una situación que se va a afectar a los trabajadores. Este es un ejemplo. Poner en riesgo el salario, el pan de cada día de los trabajadores, de sus familias, no puede ser. Y nosotros en esa parte sí estamos dispuestos a defender con toda nuestra fuerza y con las partes esenciales de la ley, de la Constitución y de los convenios internacionales, nuestros derechos. No vamos a dar un paso atrás en defender los derechos de los trabajadores. Perfecto, vamos amigos televidentes a nuestro último espacio, ya volvemos con conclusiones y nuestra despedida. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, y ahora vamos con la pregunta que me pueden castigar si no se la hago, Silvia y Luis Alberto. Silvia, nota para el presidente Bukele y el comentario, porque esa nota tenemos poco tiempo, un minuto. Bueno, en primer lugar, el problema de las pensiones es un problema viejo que venimos arrastrando la clase trabajadora y nosotros esperamos que las propuestas serias con una base técnica sean estudiadas por Casa Presidencial, que sean tomadas en cuenta y que no nos quedemos con una hojita, dos hojitas que presenta un
representante sindical de los invitados del ministro de Trabajo, sino que estudiemos el tema en serio, porque hay dos propuestas que nosotros las hemos llevado a Casa Presidencial y las hemos llevado con una marcha masiva. Ambas propuestas se entregaron tanto a Casa Presidencial como a la Asamblea Legislativa, en donde sí hay una base técnica para revisar el problema de las pensiones. No estamos de acuerdo con que solo llegue alguien y diga nacionalicemos los fondos de pensiones, porque eso no nos garantiza como trabajadores que van a haber pensiones justas, pensiones dignas para la clase trabajadora. Es un tema en el que sí le pedimos mucha seriedad y que seamos tomados en cuenta los trabajadores. La nota la dejó pendiente. ¿Qué nota le pone? Bueno, realmente a nosotros nos ha quedado a deber. Creo que andaría por un 6. Perfecto. Luis. Sí. Bueno, sí, yo creo que el llamado que yo haría al señor presidente es a que tendamos puentes a todo nivel. Tendamos puentes ante los poderes del Estado, tanto la Asamblea Legislativa como la Corte Suprema de Justicia, y eso va a permitir avanzar, señor presidente, de verdad. Nosotros como trabajadores queremos tender un puente también, queremos ser interlocutores de la solución de los problemas, queremos apoyarle a usted, queremos apoyarle al país. Yo le voy a decir, creo que anda por el 9 en las encuestas, yo le pondría un 7,5, un 8. Okay. Por las partes positivas que ha hecho. Perfecto. Que en eso, Silvita, yo me diferencio, pero yo digo que la parte de cómo ha manejado la pandemia y la parte de la seguridad son elementos buenos, pero eso no quiere decir que se confíe. Tenemos que, si el presidente no se sienta con los trabajadores, no da apertura de cambiar esa situación de choques entre poderes, va a ser una situación que nosotros, si hay violación a los derechos laborales como trabajadores, no vamos a estar de acuerdo, y esa nota podría cambiar porque los trabajadores vamos a verlos enfrentados y eso no le beneficia ni al gobierno ni al país. Silvia Navarrete, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy agradecido, como también para Luis Alberto Ortega. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. De seguro, si Dios nos lo permite, tendremos más para usted el día de mañana. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionarios públicos, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que entre, que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.